Nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Oremos en esta mañana. Declamamos, Señor, por tu unción, destruye las cadenas de esclavitud. Gracias por tu libertad, Espíritu Santo. Tú nos has creado, Señor. Tú creaste a las madres para dar a luz no solamente hijos físicos, sino para formar a los hijos espirituales del reino de Dios. Para que demos con dolores de parto a aquellos que podemos orar en el Espíritu para que se levanten los hijos de Dios en las naciones. Amén. Quiero compartirles una historia por el Día de la Madre que va muy de la mano con lo que el Señor nos habla, porque el Señor va de la mano con lo que les voy a compartir para poder ver las cosas no conforme a nuestros ojos físicos, no asumir cosas, sino realmente buscar al Señor, tener el corazón de Dios y saber qué está pasando en la vida de las personas, especialmente en la vida de nuestros hijos. Es una historia tomada de la vida real, la que les voy a compartir. Había una mujer, una profesora de 5º grado, y en el primer día de clases les dijo a los niños algo que no era cierto. Y les vio a los estudiantes y les dijo que les ama a todos por igual. ¿Cuántas veces usted les ha dicho a sus hijos que les ama a todos por igual? Sin embargo, eso era difícil porque al principio en la primera fila había un niño que se llamaba Teddy y le conocía desde el año anterior y sabía que no jugaba bien con el resto de niños. Era una persona que necesitaba mucha atención y causaba situaciones no agradables en la clase. Y también hacía dibujos en las hojas, inclusive escribía con letras rojas malas palabras. ¿Y en qué pasó? Cuando llegaba el momento de calificar, se dio cuenta que siempre las calificaciones del niño estaban bajas. Sin embargo, vieron una nota de los récords del niño, de la profesora del primer grado, y se dio cuenta que era un niño bueno. La profesora de 2º grado decía que era excelente y se entendía que vivía en problemas el niño porque tenía una enfermedad terminal y por eso el niño tenía un comportamiento difícil. En 3er grado, él trataba de hacer lo mismo que podía. Ya su mamá había muerto, sin embargo, estaba atravesando una situación difícil que le afectaba. En 4º grado, la profesora dijo no estaba interesado en la escuela, no tenía amigos y parecía ausente en la clase. Entonces la profesora de 5º grado se dio primero cuenta de lo que estaba pasando y se sintió súper mal. ¿Por qué? Porque siempre ella le veía como el último. Así que inclusive en el día de las profesores, los niños le traían regalos a las profesoras, pero él le trajo un regalo a la profesora envuelto en un papel gris, envuelto de cualquier forma. Inclusive los niños hasta se burlaban. Y entonces empezaron a darse cuenta de algunas situaciones que estaba pasando y se dio cuenta que el niño le había regalado un brazalete de unas piedras con una piedra que faltaba y un perfume que estaba en la botella a la mitad. Y le dijo, tú el día de hoy, con el perfume que le regalé, usted huele como mi mamá. Y la profesora lloró por casi 1 hora. Ese día ella no pudo dar clases porque se sentía extremadamente mal. Pero al final tomó fuerzas y puso mucha atención a este niño Teddy. Y ella empezó más bien a tomar más cuidado del niño, a darle ánimo.
Y al final del año se convirtió en uno de los niños más inteligentes y dedicados. Y realmente se dio cuenta que no amaba a todos los niños por igual, sino que Teddy se había convertido en uno de sus favoritos. Y para Teddy, ella fue una de sus mejores profesoras en toda su vida porque comprendió las circunstancias que el niño estaba pasando. Pasaron 6 años y ella recibió una nota de Teddy. Ya había terminado inclusive la escuela secundaria, diciendo que ella había sido la mejor profesora. Pasaron 4 años más después de eso. Recibió otra nota y recibió esa nota compartiendo de que se graduó con honores. Y él le dijo, ella había sido la mejor profesora que había tenido en su vida. Y luego recibió su título universitario con otra carta, perdón, diciendo que también era su profesora favorita. Esta historia se alargó hasta que la profesora recibió otra carta diciendo que el niño, que ya no era niño, que ya tenía una maestría, se iba a casar. Le invitó a la boda y le reservó el mejor espacio a la profesora porque quiso que ella le representara a la mamá y la profesora se puso la pulsera que le regaló, que en donde faltaba una piedrita, y usó esa para la boda del chico Teddy. Finalmente, eh, ella falleció y él hizo una carta diciendo: gracias, profesora, porque tú creíste en mí, porque me apoyaste en el momento que necesitaba. Y ella le había dejado una carta. Y en la carta le decía: estás equivocado si me vas a decir algo bueno de mí, porque tú fuiste el que me enseñaste a mí. Te amo y Dios te bendiga. Nosotros no sabemos a lo largo de nuestro camino qué vida vamos a tocar. Y eso es lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas. No es acerca de hacer algo por el reconocimiento de la gente, sino tocar vidas para poder tener una mejor vida. Y eso es lo que Dios está haciendo en la tierra. Así que le pido al Señor que me guíe en esta mañana para que su palabra sea entregada conforme a sus necesidades. Quiero compartirles que en esta última hora el Señor ha puesto una carga muy fuerte por China. Sabemos que se ha profetizado que iba a viajar para allá. Sin embargo, hoy se han intensificado los sueños y las visiones donde el Señor nos habla que vamos a ir para China. Les recuerdo el sueño que me dio, en donde el Señor decía que hay una guerra con China y China tiene el dragón que representa la mente carnal. Entonces, la naturaleza del humano, hay naturaleza bestial en el humano. Para que usted lo comprenda, todo lo que hay en la Biblia es un patrón, un ejemplo de lo que se opone al Señor y de lo que viene del Señor para bendecir. Y cuando el Señor habla en su palabra del dragón, habla de la carne humana, habla de la serpiente, del diablo, Satanás, que es el susurro de las voces en nuestra mente. Eso representa la naturaleza bestial animal del hombre en nosotros. ¿Por qué naturaleza bestial o animal? Porque son fuerzas que se oponen en nuestro interior, que está gobernado por nuestra carne, nuestros deseos, en lugar de el Señor y su palabra. Y Dios está destruyendo ese dragón, esa mente carnal. La pregunta es, usted dirá, ¿cómo? Se destruye con la verdad.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando Teddy entendió que había alguien que le amaba, él pudo abrir su corazón y recibir el amor de esa persona para que le ame. Y lo mejor que necesitamos y nos pueden dar es el amor. Cuando manifestamos el amor de Dios, esos corazones se abren para que reciban la verdad. Como la verdad ha prevalecido, entonces estamos buscando el rostro de Dios para que la justicia prevalezca en la tierra. Y nosotros tenemos que buscar la justicia y aplicar la verdad en nuestras vidas para ser un ejemplo para otras personas. Y entonces, por medio de ese medio, podemos ser un testimonio y podemos ser testigos del amor recibido por Dios, porque ve algo en nuestro carácter. Y cuando hablamos en verdad, ahí los cautivos se liberan, la esclavitud se rompe. Y entonces el Señor nos habla de que está trayendo a la tierra su obra completa de lo que Él es en la unidad de su palabra, que es la verdad, para destruir el dragón, las fuerzas que se oponen internamente al Señor en nuestra tierra en general, en todas las personas. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este momento, destruyendo los espíritus religiosos, la mente carnal. Y nos está dando una revelación de lo que es la tierra versus el mundo, entendiendo que la tierra se ha sido dada al mundo, en donde entendemos que en 2 de Corintios 4:4 sabemos que Satanás es el Dios de este mundo y el mundo es la creación del hombre, el intelecto, la habilidad, todas las cosas que hace el hombre, que viene del mundo, que no viene del Señor. Y el Señor quiere que reconozcamos eso. De Él viene la sabiduría, el conocimiento, la habilidad, el entendimiento. Y Él es el que quiere llevarnos a una dimensión diferente para que vivamos en libertad, en paz, porque eso no vamos a encontrar en el mundo. En nuestras obras, en nuestros esfuerzos, lo único que nos pasa es estrés y ansiedad. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, hay un descanso sobrenatural, una paz que nos toma y que nos dice que todo va a estar bien. Como en Romanos 8:29 dice, todas las cosas pasan para bien para quienes aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Entonces, cuando hacemos acorde al propósito de Dios, todo funciona para bien. Los milagros empiezan a ocurrir. Y conocemos de los milagros, ¿por qué? Porque en las situaciones normales del día a día no ocurren. Nosotros hemos sabido hablando de las 7 estrellas de José, entendiendo que el nombre de José significa añadir, al que se ha añadido, es simbólico de Jesucristo, y él tiene un hermano que se llama Benjamín. Y quiero enfatizar por medio de la gracia de Dios, Benjamín, que significa los hijos de mi mano derecha. Por lo tanto, el Señor está en este momento edificando a sus hijos para que crezcan y sean los hijos de la mano derecha para añadirles lo que viene de Él. Si nosotros entendemos esto, podemos ver que José estaba en una posición en donde vinieron sus hermanos por comida y a Benjamín le dio 5 porciones y mudadas de ropa, cuando al resto le dio una. Esa palabra 5 significa gracia y también es la mano del ministerio de Dios. Y hoy les voy a hablar de la mano derecha de Dios, que es apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. ¿Qué significa esto? Apóstoles y profetas ponen el fundamento de la iglesia de Dios. Si entendemos el poder que reposa en profetas y apóstoles, salimos de las ceremonias religiosas, de los programas, de las cosas que deciden hacer los hombres. ¿Para qué? Para establecer el orden de Dios en la tierra. Los profetas son aquellos que exhortan, que corrigen, que instruyen, que dirigen,
que están llenos de la palabra de Dios en su boca para declarar lo que el Señor quiere hacer en la tierra. No es la decisión de las personas, ni sus pensamientos, ni su mente, sino es la mente de Cristo en ellos. Es un sistema por medio de ellos en los que se establece la libertad de Dios. Los apóstoles funcionan en los 5 dones. Ellos ejecuten, es como un director de una compañía o como el director o un arquitecto que hace un edificio completo. ¿Por qué? Porque conocen cómo hacer desde el fundamento hasta la última parte que se levanta el edificio. Entonces, un apóstol ve los tesoros que hay en la gente, ve las habilidades en el espíritu para ayudarle a la gente a que todos esos tesoros salgan a la luz. Le digo algo, mientras más usted se convierte en un discípulo de Cristo, mientras más usted busque de Dios, el Espíritu Santo le va a entrenar para que usted crezca en la llanura de Cristo, de tal manera que usted viva en su plenitud y usted se relaciona y se identifica con otras personas que tienen el mismo llamado que usted. Mientras más usted se entrene en el Espíritu, crezca. Mientras más usted esté con gente que quiere crecer en el Espíritu, eso se va a levantar. Esos ministerios le van a tomar. Y usted se va a identificar con esa persona y va a decir, hoy eso que está pasando, diciendo esta persona soy yo. Yo me quiero relacionar con esta persona. Hay gente que usted va a decir, bueno, sí, yo quiero eso que está en esa persona. Usted se va a acercar a gente que está atravesando en los dones de pastores o de evangelistas. Y estos son los apóstoles que operan en diferentes tonos y habla con gente y comparte la palabra de Dios. Mi esposo Steve le gusta compartir el evangelio, él es evangelista. Él evangeliza, la gente comparte la palabra. Los profetas son aquellos que declaran la palabra de Dios. Los apóstoles son los que construyen el reino de Dios. Los profetas lo hacen también de la mano con los apóstoles, ponen el fundamento. Los maestros. Mi esposo también es maestro. Gente como yo le confunde y le molesta porque yo pongo las cosas por encima, pero a los maestros les gusta la base, el detalle. Entonces ahí está en usted en ir a estudiar para que llene los vacíos que faltan, porque a lo mejor yo no le enseño, pero si usted es maestro, usted va a poder. Yo cuando predico, no le predico a su cabeza, sino al espíritu. Entonces los que son los maestros necesitan llenar ciertos vacíos. ¿Se da cuenta? Le quiero hacer ver, hay gente legalista que quiere conocer y conocer y conocer, pero eso no viene de Dios, porque Dios no le habla a su intelecto para información, sino le habla a usted en su espíritu para que usted crezca y tenga entendimiento y revelación y crezca en Cristo, que va más allá de lo que usted limitadamente puede entender, de sus habilidades limitadas. Entonces, si usted está tratando de aprender por información, se va a dar por vencido, porque el Señor quiere que usted escuche el mensaje, elija lo que le cautiva, lo que le llamó a usted la atención, lo que le habló a su corazón, y ahí usted estudie para que le revele, porque la palabra de Dios se enseña por medio del Espíritu. Entonces, yo le estoy retando a usted para que usted se entrene. Su mente lo que hace es bloquear el entendimiento, bloquea, pone una barrera, no logra ver el propósito porque trata de entender, se esfuerza, trata de darle la vuelta por medio del conocimiento humano, cuando la Biblia dice que la mente natural no puede entender las cosas del espíritu. Y por eso la gente se confunde, se frustra, se desanima. ¿Se da cuenta? Porque trata de entender las cosas espirituales con la mente natural. Trata de entender y no va a poder. No va a funcionar así. Años atrás el Señor me dijo, solamente del mensaje reciba lo que te habló a tu corazón. Y ahí quédate y eso estudia para que yo te enseñe. Entonces ahí yo empecé a hacer eso y ahí el rompecabezas, él me daba más piezas y yo me comía, devoraba, meditaba en esa partecita.
hasta que yo lograba entender por medio del Espíritu Santo. Y ahí seguí creciendo, ¿se da cuenta? Él va poniendo una fundación, un fundamento, como en un edificio. Y para eso son los apóstoles y los profetas, entendiendo que Cristo es la fundación de la iglesia, es el fundamento, la roca. La Biblia dice que sobre la roca, el fundamento, nosotros nos convertimos en piedras vivas. Efesios 4. Efesios 4, 11. Dice, y Él dio a algunos de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos. ¿Qué significa esto? Que usted se va a rodear y acercar y familiarizar con gente que ha crecido en los mismos dones. Y esta gente le va a retar. Le va a retar en su llamado, en la unción. Usted va a ver en esta persona, como dice en el versículo 12, la capacitación a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el Señor quiere edificarle a usted en el cuerpo que le pertenece a Él. Y eso es por medio del Espíritu. Por lo tanto, mientras más usted le dedique tiempo en el Espíritu, ore en el Espíritu, su espíritu va a crecer, usted va a madurar y usted va a salir de su cabeza. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted ha orado por una situación sin saber la respuesta? Para eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que nos dé el Espíritu Santo la respuesta. Y en oración es que uno va a poder vivir. Por eso usted va a aprender a escuchar lo que el Espíritu le habla. Por eso usted tiene que orar en el Espíritu, pedir al Espíritu Santo que le guíe y usted espera por el Espíritu Santo que le diga las respuestas. Y eso es lo que Él hace porque Él es fiel. Hemos venido haciéndole preguntas y el Señor nos contesta. Cuando nosotros le preguntamos al Señor acerca, por ejemplo, Rusia, recordándole a usted que hay unas iglesias que tenemos en Rusia y en Ucrania, hemos venido orando, preguntándole qué es lo que está pasando con la situación de la guerra y con el presidente Putin. Y el Señor nos respondió todas las preguntas, mostrándonos que Putin no está en guerra, sino está destruyendo la corrupción que existe en Ucrania. Entendiendo que el COVID-19 fue creado en laboratorios. Y hay varios laboratorios en donde se están creando este tipo de cosas que se llaman como armas de guerra o armas de destrucción bioquímicas para la gente. ¿Y esto de dónde viene? Viene del deseo del hombre que está haciendo tráfico de niños, de lavado de dinero. También hay ciertas túneles en donde está la corrupción escondida. Entonces, todo esto aparece bajo la imagen de que están matando a civiles, cuando en la vida real hay organizaciones formadas en esa nación que están matando o secuestrando gente para su propio beneficio. Y solamente es una cortina de humo y le echa la culpa a Putin para que él aparezca como el malo. Mi esposo Steve tuvo una visión. El Señor durante meses ha venido hablándonos acerca de lo que está pasando y le hemos preguntado que por favor nos confirme lo que ya nos ha habido hablando. ¿Dónde está Putin si realmente él está cumpliendo la misión de Dios y cómo lo está haciendo? Entonces mi esposo tuvo una visión mientras estábamos orando. La visión fue que la pastora Deborah y el pastor Steve estaban en Rusia. Estaba caminando el pastor por una calle y entonces me encontré con la abuela de Putin
Ella anteriormente en otra visión me había invitado a comer y toqué la puerta para entrar a un lugar con ella. Cuando entramos iba a haber una cena, pero venían 2 personas más. Yo estábamos esperando, no quise preguntar quién venía hasta que llegó un carro. Y entonces era Putin. Y llegó él con una señora, que era justamente la señora que anteriormente me había invitado a la casa de la abuela. Y Putin dijo, es un gusto verte, porque yo pensé que no ibas a regresar, pensé que eres una persona más como todo el mundo que piensa que yo soy malo. Y entonces le dio tanto gusto, me abrazó y se puso a llorar. Y en las lágrimas que él derramaba cuando caían al piso, se hacían grandes las lágrimas y veíamos el rostro de Jesucristo sonriendo. Y las lágrimas se consumían y se evaporaban y subían al cielo. Esa era la confirmación de lo que el Señor nos ha venido hablando. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios y no las noticias. Las noticias son cortinas de humo para cubrir la corrupción, porque está destruyendo gente inocente, se está protegiendo a sí mismo, está destruyendo el Señor Babilonia por medio de las situaciones que ocurren en el mundo entero. Estábamos orando y asimismo el Señor le habló a Roxana con una visión en donde nos decía que este es el final del siglo de la corrupción y que la justicia de Dios va a prevalecer. Es decir, sus hijos que declaran el reino de los cielos en la tierra. Es la voz profética que se levanta en la tierra. Y es emocionante cuando entendemos esto, cuando sabemos que Él está en control de todas las cosas. Nosotros no vemos a Dios, pensamos que Él, ¿dónde está? Porque no pasa nada, pero el Señor está trabajando en la vida de gente que tenga su voz gubernamental en la tierra. Por muchos años hemos estado esperando la voz de Dios, entendiendo que desde que Él nació, de la Virgen María. ¿Y qué pasó? Le vimos nacer, le vimos crecer, vimos el reino de Dios llegar a la tierra en milagros, en señales. ¿Y qué pasó luego? Él entrenó a 12 discípulos, de los cuales uno le traicionó. ¿Y luego qué fue lo que pasó? 3,000 se añadieron después de que él venció a la muerte. Se reunieron luego los discípulos en una habitación para ser llenos del Espíritu Santo. Quiero hacer aquí un énfasis. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Él les dijo, yo me tengo que ir, pero cuando yo me vaya al Padre para ser consumado con Él y voy a ser transformado, les voy a dejar mi Espíritu. El Señor Jesús limpió lo que hizo el primer Adán. Él vino para llevarnos nuevamente al lugar de victoria donde nos creó, a ese lugar de justicia, de rectitud. Jesús vino para tener dominio y autoridad porque somos hechos de su imagen y semejanza en su luz para gobernar en la tierra. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy a quienes quieren estar en serio con el Señor, no para aquellos que quieren trabajar de 9 a 5 y tener propiedades y tomarse su tiempo en el mundo y distraerse en las cosas que están allá. Usted lo puede hacer, pero yo le animo a que usted salga de la religión, que ese es el sistema humano, y reciba los tesoros que le quiere dar, más allá de algo tan simple como las cosas creadas o las aspiraciones que tenemos como familia. Yo no entendía cuando era joven esto que le estoy contando, pero yo con un corazón sincero decía, Señor, muéstrame la verdad de la palabra de Dios. Y le buscaba y decía, yo quiero saber, Señor, tu verdad con un corazón abierto. Y el Señor me dijo, si estás dispuesta a estar equivocada, yo puedo enseñarte. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que salir de la doctrina en donde yo estaba porque ellos estaban en contra del bautismo del Espíritu Santo. Es más, ni sabían del bautismo del Espíritu Santo, que es hablar en lenguas.
¿Por qué la iglesia no ora en el Espíritu? Porque le toca tomar responsabilidad, porque usted sale de la cabeza y usted ve las cosas que le están limitando, porque el Espíritu Santo le da convicción de pecado de las áreas en donde usted está débil, para que usted le busque a Él y vaya más allá y usted salga del estrés y la ansiedad en donde usted está en este momento por tratar de hacer un montón de esfuerzos humanos. Ahí es donde el Espíritu Santo le lleva a una dimensión diferente, pero nuestra inseguridad y el ego nos hace creer que vamos a ser exitosos en este mundo y tener seguridad aquí. Cuando a nadie le importa, le digo algo, cuando usted está enfermo, ¿quién está alrededor de usted? ¿Quién le apoya realmente en usted? Muchas veces queremos impresionar gente que ni siquiera le importamos. Estas situaciones del sistema está envuelto. Estamos embarrados en una mentalidad de que tenemos que estudiar, tener un título, tener exitoso, tener un mando, un cargo, cuando todo eso carga ansiedad y estrés. Cuando vamos a la presencia de Dios, el Señor limpia todo eso y podemos entender nuestra identidad. Ya no pensando en lo que tenemos que hacer para ser alguien en este mundo, para ocupar un sitio, sino nuestra identidad es en Cristo. Yo me di cuenta de esto cuando estaba en mis 30 y comprendí esto cuando abrí mi corazón y dije, Señor, enséñame con un corazón quebrantado y abierto. Señor, haz conmigo lo que tú quieras en mi vida. Yo quiero tu verdad. ¿Se da cuenta? El Señor enseñó a Abraham, a Moisés. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo a Moisés? Lo único que yo quiero que tú celebres es la fiesta. ¿Pero qué fiesta? Las fiestas judías que son tradiciones. Desde el inicio de los tiempos, cuando salieron de Egipto, el Señor les estaba mostrando el camino y las fiestas que son la fiesta de salvación, el bautismo del Espíritu y la fiesta que es la llenura del Espíritu, que es vencer a la muerte, el infierno y la tumba. Pero la iglesia no entiende esto. ¿Por qué? Porque siguen creyendo que es así de simple cuando la Biblia dice que el último enemigo es vencer la muerte, cuando en Romanos 8:23 dice que estamos esperando ansiosamente la redención de nuestros cuerpos. Eso significa que nuestros cuerpos van a vencer la muerte. Él no dice, yo quiero que usted fallezca para que venga al cielo y esté todo bien. Recuerde usted que los patriarcas están esperando por la gente que está viva para que cumpla el propósito de Dios vivos en la tierra. Si usted va a entender y a leer la descendencia, vemos una descendencia de 24 generaciones. Son 14, generaciones, no 24. Usted va a leer 14 generaciones en el libro de Mateo. Hay una generación, una tribu que va a completar la fiesta de tabernáculos, que es lo mismo que vencer la muerte. Y eso todavía no se ejecuta, por eso no se ha predicado el Evangelio perfecto. Son 14 genealogías. Y si usted lee el capítulo 11 en Hebreos, va a ver todo el detalle de los patriarcas. Usted va a saber quiénes son los patriarcas y usted va a ver que ellos están esperando por la perfección, que es la llenura completa de Jesucristo en la gente que está viva. Si usted ve en Efesios 4:13, ese es el propósito de la iglesia. Es la unidad de la fe, es educarle, edificarle, para que usted venza la muerte, para que no vea el mundo, para que no dependa del mundo, de su intelecto, de sus sentidos, su voluntad, lo que le gustaría, sino que dependa de Jesucristo para que venza la muerte, para que usted sea parte del ejército de Dios y gobierne en la tierra por 1000 años. Usted puede continuar con sus propios deseos y sus gustitos. Dios no le va a detener, pero usted se está perdiendo en este momento.
lo que el Señor le quiere hablar. Usted se está perdiendo ser parte del ejército de Dios y con eso la primera resurrección, de gobernar con Cristo por 1000 años. Y usted va a tener que esperar 1000 años para recibir su cuerpo glorificado porque usted está eligiendo las cosas a su modo en vez de hacer la voluntad de Dios. Ahora usted ya conoce la verdad. En este momento usted empieza a ser responsable de lo que escuchó y a partir de este momento usted es responsable de crecer en el Espíritu para que cumpla su propósito. Así como me pasó a mí con las personas del gobierno de Ucrania, yo les decía, ustedes operan en el don apostólico. Ellos tenían habilidades para hacer muchas cosas, tenían visión. Pero ¿qué pasaba? El Señor, ¿cómo utiliza esto? Nos saca del mundo con todas esas habilidades para hacerlo en el reino de Dios. Así como yo usaba mi energía y nuestros dones y habilidades para hacer un negocio por dinero. ¿Para qué? Para que tengamos dinero y terminemos perdiendo $500,000. ¿Para qué? Para dejar de depender de eso y depender del poder de Dios, entendiendo que Él es nuestra finanza, Él es nuestro recurso. Él es la casa y Él quiere que yo sea su casa, su templo, su habitación. Espero que usted comprenda lo que le estoy hablando. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Templo significa habitación, morada. El sitio de habitación es un santuario. También significa tabernáculos. Por eso decimos que Jesús vino en tabernáculos, en cuerpo, a la tierra. Él es el lugar de morada. Si regresamos al tema de las fiestas, usted va a entender algo mejor. ¿Qué pasó? Mandó Dios a su Hijo Jesús para ser salvos. Ahí cuando recibimos a Jesús se despierta nuestro espíritu. Ahí empezamos a ser el templo, el tabernáculo de Dios. Y entonces, Jesucristo, ¿qué pasó? Él cuando murió, ya no estaba siendo humano, ¿verdad? Ya no era físico. Ya el tabernáculo, la carne, desapareció. ¿Y qué fue lo que pasó? Él se destruyó la maldición de la carne, de la mortalidad. Venció la tumba y se transformó en espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque Cristo es espíritu. Ese Espíritu de Dios mora en mí, en usted. Y ahí somos el templo, el santuario, el tabernáculo, la morada, la habitación. Dios mandó a Jesús en cuerpo, se transformó en espíritu, como lo dice en Gálatas 4:6. Dios envió a su Hijo en espíritu a nuestros corazones para poder clamar Abba Padre. Usted no puede decir Abba Padre hasta que usted no le conozca a Dios como Padre, Padre Celestial. Por eso dice, por el que ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba. Ahí, entonces, entramos en su presencia con el Espíritu Santo para que sea vencida la carne, ese velo. Ese vendría a ser el recibir el bautismo, hablar en lenguas. ¿Para qué oramos en lenguas? No es para que usted ore en lenguas, abapapacú, sino para que usted utilice ese lenguaje que no sabe, que viene del Espíritu, para que salga de su cabeza, su sabiduría, sus pensamientos, lo que le ata al mundo y le conecte al Espíritu de Dios, al Padre. Usted se hace uno y usted puede hacer una sola cosa y ahí lo imposible se ejecuta porque Él hace lo sobrenatural. Recuerde que Él partió el mar rojo en dos. ¿Quién hizo eso? Nuestro Dios. Sobrenatural, ¿verdad? Él instruyó a Moisés acerca de cómo hacerlo. El Señor quiere instruirle a usted para que se parte ese imposible en su vida, se parte ese mar rojo en su vida, para darle milagros en su vida, para bendecir y traer milagros en Ecuador, en Venezuela, Rusia, Ucrania, para que la gente le conozca como Él es, tal y cual como Él es. Entonces aquí entendemos las fiestas que están enfocadas en tres partes que nos habla de lo mismo al final. Acuérdese, en el atrio conocemos a Jesucristo, en el lugar santo conocemos al Espíritu Santo y en el lugar santísimo conocemos al Padre.
pero no podemos consumarnos en el Padre hasta que, hasta que en el segundo sitio, el lugar santo, conozcamos al Espíritu Santo y por medio del Espíritu se rompe el velo, la carne, los sentidos, las emociones, lo que yo quiero hacer, mi manera, mis deseos, mi esfuerzo. Pero cuando usted se da vencido y usted dice, no más, yo quiero ser un sacrificio vivo, ahí el Espíritu Santo le toma. Ahí usted ora en el Espíritu, en ese lenguaje diferente. Usted no piensa, sino se enfoca en el Espíritu Santo. Le llama al Espíritu Santo. Él le da la respuesta, le da la habilidad, le abre la puerta, le da entendimiento, le da la respuesta de lo que usted tiene que hacer. Esas son las llaves del reino de Dios para abrir esa puerta. Yo me acuerdo los milagros sobrenaturales que ha hecho el Señor en mi vida, especialmente cuando fui a Moscú, era medianoche. Abordamos un avión para poder llegar a una ciudad y luego poder tomar un bus para ir a Moscú y para luego ir en el subterráneo, en el tren subterráneo. Y había ahí un montón, cientos y cientos de gente, porque Moscú tiene como 10 filas de escaleras eléctricas que van para abajo. Es mucho más grande que Nueva York. Usted no tiene ni idea. Miles y miles de gente viajando en este tren subterráneo. Yo iba con un ministro que iba conmigo, americano, y 3 rusos. Y también llevábamos el equipaje y teníamos que bajar por esas escaleras. Había un ministro que tenía un montón de maletas y uno de ellos se olvidó una de mis maletas porque era un caballero que me estaba llevando y uno se quedó. Y yo digo, oh, ¿y ahora cómo hago? Se quedó ahí y alcancé a ver. Y entonces agarré con las justas y le lancé en las escaleras y se pararon. Y me sentí pésimo porque se paró la parte eléctrica. Finalmente, bueno, empezamos a subir las escaleras, agarramos todas las maletas y fuimos de ahí para tomar un bus. Luego nos seguía también el equipo de la alabanza. Subimos al bus, puso la guitarra en la parte de arriba de los buses y él estaba enfocado en nuestras maletas que hasta se olvidó la guitarra. Y entonces habían 20 buses igualitos y no sabíamos en cuál de esos fue que nos bajamos para encontrar la guitarra. No teníamos idea cómo hacer porque no nos habíamos fijado en ninguna información. Habían buses que ya se fueron y ahora ¿qué hacemos? Y yo empecé a llorar porque mi corazón se quebrantó y empecé a orar y a orar y a orar. Entonces, ¿qué pasó? El Señor empezó a tomar en control de la situación. Entonces, bueno, empezamos a orar. Muéstrale el bus correcto a este ministro. Pasaron 20 minutos, regresó y trajo la guitarra. ¿Se da cuenta cómo las cosas se dieron? Hubo una persona que le llevó a buscar la guitarra porque estábamos ya un poco distante de los buses que se habían parqueado, entonces por eso él tuvo que tomar un taxi y el taxista ni le cobró. Imagínense. Estábamos en un proceso difícil porque la gente que hablaba el idioma no estaba con nosotros por la situación que pasó, así que estábamos bien estresados, ya estábamos subidos en el bus que iba a Moscú. ¿Y qué pasó? Arrancó el bus y los que hablaban el idioma se quedaron. Y nosotros estábamos súper asustados porque no sabemos hablar, no sabemos la parada, no sabemos absolutamente nada. Ellos tenían el itinerario, así que estábamos ahí orando, orando. ¿Qué fue lo que pasó?
Mientras el tren se seguía moviendo, de pronto escuchamos gente que venía corriendo. Eran ellos que habían alcanzado a subirse con todas las cosas, las maletas, la guitarra, los documentos, los itinerarios, eso. Ese es un Dios todopoderoso. El Señor endereza nuestros caminos. ¿Se da cuenta? El Señor quiere hacer milagros en su vida, pero Él quiere ser el primero en su vida. Por eso dice en Mateo 6:33, busca el reino de Dios primero y todo será añadido. El problema es que usted quiere las cosas y cuando no le resulta y usted busca de Dios, no funciona así. Es importante que pongamos a nuestro Padre Celestial primero en nuestras vidas, así como el bautismo. Del bautismo, acuérdense, las fiestas son Pascua. La Pascua es pasar de la muerte a la vida. En la segundo cuarto está el Pentecostés, que es el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu, para eso vino el Señor Jesús, para vencer la muerte, la maldición que hizo Adán, trayéndonos la humanidad. Con él vino la mortalidad, la mortandad, y dependemos del intelecto, de lo que podamos hacer, de los sentidos, del esfuerzo, de hacer nuestra voluntad, nuestros deseos. Y eso es lo que tenemos. Y como resultado con eso, la muerte. Y el Señor no quiere que muramos, porque la muerte era una maldición. Por eso mandó a Jesús, porque nos ama. ¿Para qué? Para que borre la muerte, para que como Él venció, nosotros venzamos. Y eso, por eso es importante que usted lo entienda, la iglesia lo entienda. Vencer la muerte. ¿Cómo se vence la muerte? Por medio del Espíritu Santo. Acuérdese que hay 3 cuartos y la gente se queda estancada en el segundo, que es Pentecostés, que recibe el Espíritu Santo, ora por la gente y así. No, el propósito no es acerca de los dones que le equipa el Señor. El propósito del bautismo, del Espíritu, de orar en el Espíritu, es crecer en el Espíritu para que su mente y las situaciones que usted vive no le gobierne el estrés, la ansiedad, la preocupación, sino se desarrolle su fe, crezca en el Espíritu de Dios, se destruya la carne, la mente carnal. Ese es el velo en que tapaba del segundo al tercer cuarto. Es lo que usted hace, es su trabajo, lo que usted puede hacer, lo que usted puede producir, en vez de descansar en el Señor, ponerle primero y que Él sea su proveedor. Cuando usted elige morir a Adán, al viejo Adán, a su carne, usted dice, yo ya no quiero vivir así más. Yo quiero vivir por medio de Cristo, que es el último Adán. Él es el último Adán, Cristo. Él venció a Adán, venció a la muerte, a la tumba, al cuerpo mismo humano, y Él quiere que seamos como Él. Él se hizo espíritu, que caminemos en el espíritu, que nos unamos en el espíritu. Él se consumió en el espíritu para que la semilla de Cristo incorruptible viva en usted, en mí, para que su espíritu incorruptible en usted sea entrenado y usted se parezca a Jesús, no a nadie más. Mientras más usted lea la palabra, coma la palabra, esté en la presencia de Dios, así como mi esposo, le encantaba trabajar, hacía dinero, con el dinero me mandaba a las naciones y era un buen esposo y era una maravilla de hombre. Y eso era lo que hacía, era un productor, una cabeza. Hasta que se rindió y el Señor le toma con su espíritu y el Señor le da visiones, le da sueños que me quitan el aliento. Y estos son los tesoros que le quiere dar a usted cuando usted se rinda. El Espíritu quiere que su corazón se encienda, pero si usted vive más tiempo en el mundo y ocupado haciendo lo que está haciendo, no se enciende la llama. Se da cuenta, Él quiere que sea su hijo. Hoy es el Día de la Madre, pero Dios es nuestro Padre y nuestra Madre, literalmente. Él nos ama, es el Shaddai. La parte Shaddai de Dios es femenino, porque Él nos nutre. Y Él también es Jehová, es Elohim. Es el Dios Todopoderoso, es nuestro Padre Celestial, es masculino y femenino. El Espíritu, Él nos nutre, es las dos cosas. Somos hechos a su imagen y semejanza. Como Denis, tú puedes estar hecho en el Espíritu y yo, Débora, operar en el mismo Espíritu. Los dos vivimos en el Espíritu. Somos lo mismo en Dios. Es en el dominio del Espíritu que el Señor es masculino y femenino porque Él nos nutre
porque Él impregna y también nos da a luz, nos da su vida y resurrección. Él procrea, Él gesta, Él nos enciende y nos impregna con su semilla, su palabra, la palabra que se enciende por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu es el que impregna, fecunda. Cuando está fecundado el Espíritu empieza a crecer el bebé. ¿Y qué pasa? Se gesta el bebé, se nutre. Es el poder de Cristo en nosotros. Y ese Espíritu crece y entonces limpia la mente, las cosas físicas, las circunstancias, sentidos, las cosas, los deseos de nuestra carne. Quita para agradarle al Señor porque le amamos, para que Él gobierne en nuestras vidas, en nuestras mentes. Caminamos en gozo, en victoria. No es fácil criar hijos, yo sé. No viene ningún libro de instrucciones para educar, para criar a los hijos, ¿verdad que sí? Es tenaz porque cometemos errores, pero cuando estamos en Dios, Él nos protege. Porque dice, por la limpieza de tus manos, tus amados van a ser salvos. Entonces es la responsabilidad de los padres de educar en la palabra a los hijos para que conozcan de Cristo jóvenes y no cometan los errores que usted y yo hemos cometido. Quiero compartirle que cuando se vence, se ve lo que venció Cristo, estos sentidos, llegamos a la presencia de Dios, así como Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador, usurpador de autoridad. Él luchó con Dios. ¿Y qué pasó? Se dio por vencido, ya no pudo más. Y ahí se convirtió en Israel, Dios le cambió de nombre. Y Israel significa Dios gobierna. Cuando nosotros nos rendimos a nuestra arrogancia, a nuestro orgullo, la lujuria, la lascivia, los deseos carnales, los deseos de las cosas, nos ponen en un sitio de inseguridad, que nos velan. Cuando nos damos por vencidos a todo eso, ahí el Señor nos bendice, florecemos y nos equipa con más de lo que nos imaginamos. Regresando al nombre de Benjamín, que significa los hijos de mi mano derecha. Acuérdese que era hermano de José y le dio 300 piezas de plata. Y la plata significa redención. 300 significa la revelación divina perfecta, la obra completa de la cruz. En nosotros, el Señor está preparando hijos, el ejército de Dios que está nutriendo la semilla de Dios, que está creciendo, que son los de su mano derecha. La mano derecha representa algo que quiero recordarle, que en Mateo 25:34, ¿qué nos dice? Nos habla de los de la mano derecha. Dice, el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Qué poderoso es esto. El Señor nos habla en Hebreos 11 a todos los patriarcas. Están esperando ansiosamente la redención de nuestros cuerpos. La iglesia predica, ay, el mundo se está destruyendo, es el fin del mundo, todo lo que está pasando con las guerras. Y cuando esto pase, vamos a ir al cielo y nos vamos a conocer con Jesús. Eso no dice la Biblia. Jesús les dijo a sus discípulos cómo orar. Veamos qué dijo. ¿Cómo le dijo? Que el reino de los cielos venga a la tierra y que la voluntad de Dios sea hecho ¿en dónde? En la tierra, ¿como en dónde? Como en el cielo. La tierra fue dada al hombre para que el propósito de Dios se ejecute en la tierra. Por lo tanto, va a haber gente en la tierra, los de su mano derecha, la gente que venza, la gente sin mancha y arruga, la gente que le pone primero, que busca el reino de Dios primero, que va a gobernar y reinar con Él en la tierra como reyes sacerdotes. Les enseñó a los discípulos, el reino de los cielos venga a la tierra, se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Eso les dijo a los discípulos. Y les dijo también que oren, que el conocimiento, no su conocimiento y su entendimiento, sino el conocimiento de la gloria de Dios.
Acuérdese, entre paréntesis, que hemos caído de la gloria de Dios porque pecamos, ¿verdad? Entonces, cerrando paréntesis, les dijo a los discípulos que la gloria de Dios va a llenar ¿qué? La tierra. El conocimiento de la gloria de Dios va a cubrir la tierra. La gloria es de lo que caímos, ¿verdad? De ahí caímos de la gloria de Dios cuando pecamos. La iglesia, ¿qué debería estar haciendo en la tierra? Como nos dice en Efesios 4, 11, para el 13, del 11 al 13, nos habla de la mano de Dios de los 5 ministerios, nos habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dedos, la mano de Dios. Es para qué capacitar, edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Para qué? Para que lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida y estatura de Cristo. Él quiere que usted crezca en la perfección de Dios. Sabemos que en la condición humana no podemos ser perfectos, pero en Cristo sí. Cuando leemos la palabra de Dios, sí. Cuando oro en el Espíritu, sí. Dejamos de pensar en lo físico, en mi necesidad, en mis deseos y en mis circunstancias y empiezo a pensar como Dios. Mientras más piense en Dios, más discípulo me hago. Mientras más yo estoy en su presencia, Él más me educa, me entrena. Y ya no hay el deseo del control humano de hacer tal o cual cosa, sino quiere uno hacer la voluntad de Dios. Mi hijo muchas veces me ha dicho, ¿por qué ya no quieres usar joyas, mamá? Porque yo ya no tengo que probarle nada a nadie. Ya no me interesa. Soy libre de eso. Ya no me importa. Si usted me va a amar, es por lo que yo soy, no por lo que yo tengo, por lo que aparento tener o lo que le puedo dar. Años atrás yo tenía un carro y era un Jaguar, porque yo tenía inseguridad y quería ser importante, chévere, que la gente me vea, porque ese era mi deseo carnal. Pero cuando entendí la revelación de Dios, que no necesitaba tener un carro para que se me vea quién soy por el carro que tengo, salí del estigma de que me relacionaban una marca con lo que yo soy. Yo quiero hoy en día que vean a Jesús. Por eso todo el tiempo el Señor nos limpia todos los días de cosas que pensamos que son importantes que no son. Y yo sé que usted me está escuchando esta mañana. Yo le hablo con la verdad y con un corazón sincero. El Señor nos hace libres de todas estas cosas. Para mí hoy en día lo más importante, el mejor regalo para el Día de la Madre es ver a mis hijos seguir a Jesucristo, a que crecen en Cristo. Yo no necesito nada, lo único que quiero es que usted crezca en Jesús como mamá. Ese es mi objetivo, es ir a Moscú, a China. Yo veo la gente que está en esclavitud. Imagínese vivir en una dictadura, en esa forma en la que viven, como en una pequeña cárcel de 10 por 10 metros cuadrados. Imagínese lo que es eso. Ahí mismo está el baño, la cocina, la cama y viven como 10 y ellos no se quejan. Y ellos están clamando al Señor para que sean libres, les saque de la esclavitud, así como los israelitas que eran presos, esclavos en Egipto y decían, no te olvides de nosotros, por favor, Señor. Y el Señor les liberó. Mi esposo tuvo una visión meses atrás y vio a la gente china orando y estaban orando por nosotros, oraban con el nombre de nuestra iglesia. Imagínense, oraban con el nombre de la iglesia aquí en Estados Unidos, por World Outreach. Así es como se llama la iglesia. Mientras más cerca estemos de Jesús, mientras más nos preocupemos por otros, vivamos por otros, pensemos en otros, más impacto tenemos en la tierra. ¿Qué impacto quiere hacer usted? ¿Un impacto para ser usted alguien? ¿O usted quiere hacer un impacto para los que ama y para la nación? El mejor regalo es ver cómo su ejemplo, su testimonio impacta en la vida de la gente. ¿Qué es una madre? Es la revelación del carácter de Cristo. No darles a los hijos lo que necesitan, la educación, el amor al dinero, los títulos. Eso es muy superficial. Sino darle Jesús, porque usted tiene a Jesús, porque usted sabe que cuando usted no está presente, Jesús cuida de sus hijos. Amén.
Quiero terminar con esto. José, recuerde usted que es simbólico de José, que tenía a su hermano Benjamín, los de la mano derecha. Entregó 300 monedas de plata, que representa la redención y lo que hizo completo en la cruz Jesucristo. Y para cerrar, quiero decirle que Benjamín, la mano derecha, es la extensión de Jesucristo, que representa un instrumento, un canal de poder, autoridad para ejecutar los propósitos de Dios en la tierra. Génesis 49, 17 nos habla de cómo pulverizar, destruir. Dice cómo destruir a las serpientes, a las falsas religiones, a las doctrinas que atan a la gente. Dice, dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Ese es el poder del Espíritu para destruir principados y potestades, para sacar a la serpiente, a la cobra que está operando en China, a la mente carnal que está en América, a aquellos que aparenten tener poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si escuchamos lo que el Señor quiere, podemos orar acorde a su voluntad. Cuando venimos a la iglesia, muchas veces oramos, pero necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es bien poderoso que el Señor está levantando a los Benjamines, a los Josés, a la semilla de Cristo, aquellos que están añadiendo su ejército, aquellos que quieren ir detrás del velo de la carne y entrar al lugar santísimo para hacerse uno con Cristo. Amén. Oseas 2:21. Y sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Oseas 2:21. 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino nuevo y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. 23. Sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y yo diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Cuando oramos, el Señor va a responder a nuestra tierra, a nosotros. Vamos a ver nuestras oraciones contestadas para la gloria de Dios. Levantémonos, por favor. Pongámonos de pie. El Señor es bueno. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Amén.